En principio, ¿qué dicen los pensadores o qué han dicho los pensadores, qué han escrito los pensadores más destacados de la filosofía o de otros ámbitos del conocimiento respecto de la violencia y de la agresión? ¿Por qué estas cosas? ¿Cómo lo definen? ¿Qué nos podés contar, Miguel? Hay tanto, pero tanto escrito. Mira, vivimos en un mundo que se ha vuelto constitutivamente violento en sí. Es más, viste, ante estos hechos terribles, penosos, que suceden en lo cotidiano, ¿no? Pero cuando uno quiere buscar una respuesta sobre esto, entenderlo, no es tan fácil, porque no es solamente una violencia como problema social, también es económico, psicológico, moral. Uno puede partir, no sé, de la lectura de Zygmunt Bauman como daños colaterales, o el principio del posmodernismo, o las crisis de las instituciones, que esto es cierto, ¿no? Vos, si yo te estaba escuchando, es empezar a pensar la violencia como una distinción, ¿no? Yo siempre cuento que es bastante, esto es un poco, algunos sociólogos y psicólogos definen, por ahí me definen mejor, pero hay una distinción básica que tiene que ver con la agresión y la violencia. La agresión, en definitiva, es un mecanismo de defensa natural. Es eso. Es más, todo animal viviente puede producir agresión, porque es el mecanismo de defensa. Pero es más, es una... Perdón, Sí, ¿de perdón. defensa o de ataque? Sí, lo que pasa es que hay que empezar después la agresión, el ataque es un acto, es el acto en sí, pero como respuesta a un factor externo. Me estaba acordando que a San Agustín decía algo así, ¿no? Como un factor que viene a hacer un ejercicio de fuerza, una coacción sobre una persona determinada, y uno, como defensa, usa la agresión. A diferencia de la violencia sigue otros caminos. La violencia es un ejercicio, no deja de ser un ejercicio de control y de poder. La violencia es un hecho racional. Uno premeditadamente piensa el dañar a otra persona. ¿Tá? Ajá. Esto es, vos me decís, ¿es una conducta aprendida? Sí, es una conducta aprendida. Ya no es un mecanismo de defensa. Es una conducta consciente, premeditada. Y dice, acá por ahí podemos leer Foucault y los demás, están muy relacionados con el ejercicio de poder, ¿no? Mira, Es más, vos fíjate que la violencia como tal, esto busca el sometimiento del otro. Por eso vemos que normalmente se confunde el término agresión con el término violencia, y no es lo mismo, ¿no? y a la luz de lo que ha pasado, por ejemplo, con este caso, digo, una situación de fuerte tensión como lo del Jardín 51 genera reacciones populares más, podríamos decir, violentas por parte de la comunidad, digo, que buscan a ese, en principio, abusador, sospechado de abuso, en términos de agresión. ¿También lo ves entonces de esa manera, como una defensa natural, esta reacción? A ver, es cierto que acá hay un juego de víctima y victimario, Sí. ¿está? Y un cambio de lugar. Aparte, ha habido de fondo ha habido una violencia específica, ¿no? La violencia sexual o violencia de género, que esto vos sabrás bastante, es tu campo, no sé si es tu campo de profesionalidad, pero como profesional de la lectura social seguramente te das cuenta de estas diferencias. Sí, claro. Pero vos pensá esto. En este mundo que ha ido cambiando, donde los paradigmas se han ido modificando, y donde las instituciones, que había un ejercicio de credibilidad, han perdido el ejercicio de ser creíbles. Yo normalmente escucho a la gente, voy a ponerme al lado de la justicia porque creo en el hecho de la justicia. Y la justicia no deja de ser más que una acción humana, ¿no? El ejercicio de una acción humana. A veces la gente quiere una respuesta inmediata. El problema está que la respuesta inmediata no se da. Las instituciones no dan respuestas inmediatas, por X razones, podríamos decir, ¿no? Muy kafkiano a veces, terminan perdiéndose en las burocracias o en los juegos de los dimes y diretes internos. Y la gente quiere una respuesta aquí y ahora. Casi parece una respuesta de un adolescente, ¿no? Que quiere la cuestión ahora, no es una respuesta racional. Entonces la gente no se banca que no haya una respuesta inmediata. Y cuando las instituciones puede ser un fenómeno de época, digamos, por el compre ya, por ejemplo. Sí, y también porque, a ver,
ha habido un decrecimiento de esto, de las instituciones madres. Esto hace tiempo se viene hablando. Vos fíjate que ha habido un quiebre de lo que es el concepto de familia, ha habido un quiebre del concepto del Estado. Acá es muy interesante estudiar el Estado, especialmente la crisis que tuvimos a partir del 2001 en Argentina, pero pensarlo a nivel mundial. Hay una crisis de los Estados modernos, hay una crisis de las sociedades, ¿no?, en sí, por lo cual lo institucional ha dejado de ser de referencia. Entonces la gente ya no espera respuesta de lo institucional, no cree en lo institucional. Vos sabés que ahí me aporta, me dice, porque a propósito de lo que decías recién, ¿no? La justicia, hablando de la justicia, ¿no?, me decías, las instituciones no dan respuestas inmediatas. ¿Y qué nos aportan acá? Dice, la justicia no da respuesta, porque no solamente que no es una respuesta inmediata, no da respuestas. Puede ser ese también el punto. En este caso había 30 denuncias. Claro, vos pensá esto, vos fíjate cómo fueron los mecanismos. Hemos creado tantas legislaciones que a veces que estamos en un juego de contradicciones, ¿no? De legislaciones que se van contradiciendo a sí mismas. Y a veces para ponerla en práctica casi es un vericueto y es perderse entre los papeles, ¿no? ¿En qué estás pensando cuando hablas de legislaciones contrapuestas así o que entran en conflicto? No, porque estaba pensando, vos sabés que, estaba pensando que legislaciones que tratan de preparar al ciudadano, pero en definitiva, preparar al ciudadano es una inversión de mucho tiempo, ¿está? Un ejemplo, como yo te conté, mira, un dato. La violencia se aprende en la casa, y especialmente se aprende en los primeros años. Después va increciendo en la adolescencia, por lo cual la violencia, si no se empieza a trabajar desde la niñez muy temprana, no va a haber parates. Esto es una inversión educativa. Entonces hay que empezar a revisar, me parece, muchos otros mecanismos. Esto es como nuestras instituciones. Nuestra institución es educativa, que empezar a revisar a la práctica. Otra cuestión, ¿vos creés que darle un taller a una persona determinada sobre no violencia, hechos de paz, de integración, valores inclusivos, va a cambiar una conducta de esa persona? No va a cambiar una conducta. Lo que puedo decir, mira, si vos hacer esto, la vas a ligar, le estamos diciendo, nada más. Pero no va a cambiar hábitos operativos que ha aprendido a través de los años. Me parece que hay que empezar a revisar como cuestiones más de fondo y hacer acciones más integrales, ¿no? Esto, pensar, vos fíjate, yo pensaba en los grupos de violencias que están hoy institucionalizados como clan, donde el grupo de violencia es para construir identidad y prestigio. Que nosotros todo esto no lo vemos tan visible en la ciudad de Neuquén, yo creo que existe, pero un ejemplo sí se nota en los estudios sobre Santa Fe, donde los adolescentes se juntan en este contexto. La violencia, porque ya que la institución no dio respuesta, sea familia, Estado, educativo, organizaciones de la sociedad civil, ellos hacen su propia institución basada y crecida en el seno de la violencia. Como pautándose sus propias normas de funcionamiento, decís vos, y de sanción y me acuerdo, de aprobación. hay una investigación exquisita que hizo alguien del CONICET, una becaria del CONICET, me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba, Cosi, para entender, a mí que me toca trabajar bastante con adolescentes y con jóvenes, uno ve esto, ¿no? Hay como un retiro, primero un retiro de las instituciones, vos pensalo así, ¿cuántas instituciones trabajan acompañando al adolescente y al joven? Casi pocas. ¿Cuáles son los mecanismos adecuados de mantener al joven o al adolescente en lo institucional, en el sistema educativo? Ahí cuando vos ves los datos estadísticos te alarmás, ¿no? ¿Cuántos adolescentes terminan el nivel medio? Te alarmás más. ¿Cuántos adolescentes ingresan a la universidad o tecnicaturas? Andan por el 6%, ¿no? Entre el 3 al 6%. Y dice, ¿qué pasa con todos estos chicos que quedaban fuera del sistema? Hay una violencia, ¿no? Estoy pensando esto, Bauman, que juega mucho con las sociedades líquidas, como los amores líquidos, también empezamos a pensar en sociedades líquidas, ¿no? Ajá. Que se van perdiendo de identidades, se va perdiendo la persona. ¿Cómo haces para sobrevivir? Porque vos pensás esto, ¿cómo hace el joven para sobrevivir en su cotidianidad, ¿no? Entonces, es decir, se da cuenta que antes le decíamos el discurso, si estudiás y trabajás, vas a ser buena persona. Sabemos que solo esto no basta. Se nos acabó el discurso, vamos a tener que cambiar el discurso. Pero y entonces... Estudiar porque va a adquirir mejores trabajos. Tenemos muchos profesionales que todavía no tienen buenos trabajos. Entonces, ¿cómo cambiamos el discurso? ¿No? Claro. Me parece que hay una respuesta social. A mí me preocupa mucho, un ejemplo, siempre me sigue preocupando que no haya mucha gente trabajando a favor de los jóvenes y los adolescentes. Tienen un aborto postnatal.
una sociedad que no se hace cargo de ellos. Pensando en esta ciudad, ¿cuánta oferta tenemos para darle al joven? ¿Cuánta oferta? Más allá me estoy refiriendo de los lugares para bailar o los lugares para ir a tomar. ¿Cuánta oferta tenemos? Es muy poca. Me refiero no solamente el Estado, porque por ahí decimos, no, nosotros como sociedad, como gente mayor, ¿qué le damos a nuestros jóvenes? ¿Cómo nos hacen los cargos? Nuevamente, a mí me toca ver que los jóvenes están solos, no tienen adultos para confrontar, ¿no? Para empezar a crecer en su personalidad, ¿no? Entonces le estamos pidiendo después, les pedimos a toda esta gente que creció en estas anomias que sean racionales. Es muy difícil que una persona sea racional cuando ha sufrido todos estos padecimientos. Sé que no es un argumento válido, ¿no? Pero uno trata de entender por qué la gente va reaccionando de esto y no de otra forma. ¿Por qué ante este hecho no fueron racional? Porque el Estado no dio respuesta. Porque las instituciones no dio respuesta. Porque la gente se cansó también de esperar. Quiere una respuesta inmediata. No, ya esperaban demasiado, eso es lo que empieza a ver detrás. O sea, están respondiendo igual que un adolescente. Me quedo con una duda, con una pregunta. Decías, la educación, la escuela no alcanza ya para asegurar determinadas condiciones a futuro, ¿no? Pero al mismo tiempo, nos decías más temprano, hay que repensar todos esos ámbitos, o esos espacios de discusión, de educación, de escolarización, precisamente para atemperar, aminorar, reducir, trabajar sobre esas cuestiones que desembocan después en la violencia. Digo, no alcanza con la escuela, pero tenemos que pensar la escuela, sí o sí. Seguramente en articulación con algo más. Me parece que hay que hacer un corrimiento, hay que empezar a pensar para qué está hecha la escuela. Y después tenemos que pensar, decir, ¿y la familia? Un nuevo enfoque familiar. ¿Cuáles son las familias? Porque por ahí nosotros venimos todavía con algunas cuestiones de la familia burguesa de a partir de la Revolución Francesa y no salimos todavía de ahí. Hay varias formas de familia. Todavía viste que las catalogaciones son bastante amplias hoy. Y es más, ahí se pelean todos los profesionales en ese campo. ¿Cómo se definió familia en pleno siglo XXI, ¿no? De familia se ensambla de todo eso, pero me parece que hay que preguntar a la familia, porque todas estas cosas se aprenden en la familia, pero pasa que muchas veces la familia no da abasto, porque no puede hacer todos sus roles, porque el primer mecanismo de la familia es sobrevivir en la cotidianidad, y vos pensás en los lugares donde vos tenés que sobrevivir, el que mandar a un chico a una escuela para una familia es inversión económica, y no cualquiera puede invertir dinero para que sus hijos estudien, porque a veces necesitan más que nada alguien más trabajando, más que alguien estudiando. Eso lo puede hacer una persona determinada, que hay un fondo determinado para sostener a alguien en la escuela. Más o menos entendió la idea, ¿no? Gracias, a Miguel. veces uno responde a los mecanismos de supervivencia. Esto es como la famosa pirámide de Maslow. Lo primero hay que ver lo básico. Nadie va a estudiar si primero no tenés para comer o dónde vivir. Claro. ¿No? Miguel, ha sido muy interesante charlar contigo, como siempre. Te agradezco mucho la gentileza de darnos estos minutos de tiempo. Te agradezco mucho, Agustín, por escuchar. Especialmente mi preocupación sigue siendo guarda que hay mucha gente que necesita acompañamiento. Entre ellos son los jóvenes y los adolescentes.